Hola, buen día. Vamos entonces a iniciar el módulo quinto del taller de emprendimiento social en la gestión comunitaria del agua. Vamos a tocar los aspectos legales. Como ustedes saben, trabajar el tema de emprendimiento social en la gestión comunitaria del agua requiere contar necesariamente con la voluntad de quienes se comprometan a generar el emprendimiento en su comunidad. Y emprendimiento inicia con la libre voluntad, con la libre decisión de un ciudadano de tomar acciones que puedan promover cambios dentro de su comunidad. Pero esos cambios empiezan por los cambios internos y personales de ese emprendedor. Por eso, ustedes iniciaron estos talleres hablando de el liderazgo emprendedor y luego pasaron a estudiar el método Canvas para el funcionamiento de un negocio. Y luego del método Canvas vieron cómo funciona una planta potabilizadora de agua y luego analizaron cómo se generan los costos. ¿Esto qué significa? Significa que un emprendedor debe contar con una visión clara de qué quiere, hacia dónde va y cómo lo va a lograr. Para ello es absolutamente necesario que ese emprendedor en primer lugar esté comprometido consigo mismo para lograr unos cambios. Y esos cambios deben contar con unas herramientas. Esas herramientas hasta ahora, las que han visto han sido las motivacionales, la contable o financiera y la técnica. Y hoy vamos a analizar un poco los aspectos legales de ese emprendimiento o para los aspectos legales para constituir ese emprendimiento. Porque cualquier actividad que realicemos, cualquier actividad que implique el organizarnos como empresarios, el organizarnos como empresa, el generar una idea para obtener un objetivo, un fin común, esa idea es absolutamente necesaria que esté organizada y que además esté siguiendo las instrucciones que establecen las leyes o el ordenamiento jurídico del país que corresponde para poder generar ese emprendimiento dentro del marco legal, en este caso, el venezolano. Así las cosas, cuando hablamos de emprendimiento social en la gestión comunitaria del agua, debemos tomar en cuenta que todo lo que significa primero emprender, formar empresa y luego gestionar el tema del agua en las comunidades, en ambos casos debemos regularnos por unas normas que van a establecer las condiciones bajo las cuales podemos realizar estas actividades. En nuestra agenda de hoy vamos a hablar sobre la constitución legal del emprendimiento, los trámites legales para creación de una empresa de servicios, la permisología para la instauración de una planta vendedora de agua potabilizada y otras restricciones legales relacionadas con la venta de productos para el consumo humano, y comentaremos sobre cómo redactar contratos de servicio o en todo caso también cómo redactar el documento constitutivo estatutario. Constitución de un emprendimiento. Como ustedes saben, nosotros como personas naturales, cuando nacimos, nos hacen un acta que se llama acta, nos emite un acta denominada acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento señala quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, a qué hora, qué día. Y nosotros debemos esperar 18 años, en caso normal, para poder actuar de forma libre, y es decir, para poder obligarnos y para poder obligar. Eso no sucede así con las personas jurídicas. Las personas jurídicas son ficciones. Esas ficciones no es más que un contrato, es la voluntad de dos o más personas para constituir una persona jurídica que es diferente a esa persona natural que la constituye. ¿Por qué hablaba del acta de nacimiento? Porque precisamente una de las diferencias es que la persona jurídica, una vez que se constituye, ya es hábil. Mientras nosotros tenemos que esperar los 18 años o por vía de excepción hacernos emancipar cuando el menor se casa, si es varón, después de los 14 años, 16 años, y si es niña, hembra, después de los 14. En ese caso, los menores se emancipan y la ley los equipara como si fueran hábiles. Pero en el caso de las compañías, no deben esperar, sino que ya nacen, una vez que se constituyen, ya nacen hábiles. Entonces, para generar una empresa, es necesario registrar una persona jurídica ante el registro mercantil. En cada estado hay por lo menos un registro mercantil. Hay estados que tienen varios,
¿no? Pero basta con que exista el registro mercantil, y si en una jurisdicción, en un municipio, no existe un registro mercantil, muy probablemente hay un juzgado que lleve las competencias en materia de publicidad mercantil o de registro. Ante el registro mercantil se constituye la persona jurídica, que será esa persona jurídica la que tramitará la permisología necesaria para poner en funcionamiento el negocio y que pueda operar cumpliendo todas las exigencias que realicen las autoridades competentes. Para ello, se redacta un documento que es el acta de nacimiento del negocio, estableciéndose allí el capital, es decir, cuál es el monto de dinero hasta el cual se obliga la empresa. Como ustedes saben, ya fue anunciado por el Ejecutivo Nacional el 30 de septiembre. Empieza el proceso de reconversión que se inicia o que empieza a tener vigencia el 1 de octubre de este año. Con lo cual, no es recomendable iniciar hoy día o constituir hoy día compañías, porque eso va a significar que a partir del 1 de octubre habría que ajustar el capital de la compañía, habría que hacer un aumento de capital, porque el capital que coloquemos ahora, bueno, habría que disminuirle 6 ceros como consecuencia de la reconversión que se va a hacer a final de mes. Entonces, el documento constitutivo es el acta de nacimiento del negocio. Allí que debe decir quiénes son los socios que integran esa compañía, es decir, quién la integra, si son 2, 3, 5, 10, 15 personas. Su nombre, su número de cédula, su estado civil, cuál va a ser la dirección fiscal, dónde va a funcionar la compañía. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante la dirección fiscal? Es importante porque la permisología empieza con la permisología municipal, porque el municipio debe otorgar lo que antes se denominaba la patente de industria y comercio y que hoy se llama la licencia de actividad económica. Esa licencia de actividad económica no es más que el permiso que otorga el municipio para ejercer actividad económica en un sitio determinado de su área. Lo primero que debemos saber, bueno, ¿en qué municipio vivo yo? Si vivo en el municipio Guacara del estado Carabobo, si vivo en el municipio Montalbán del estado Carabobo, o en el municipio Iribarren del estado Aragua, o en el municipio Tinaquillo. En cada uno de esos casos yo debo ir viendo cuál es el municipio en el que vivo y a partir de allí determinar si el área donde quiero montar el negocio tiene carácter para permitir una actividad comercial, porque no puedo abrir un comercio en cualquier sitio. Si yo agarro el garaje de mi casa y lo convierto en una venta de perro caliente, por ejemplo, muy probablemente si eso no es una zona marcada como comercial por la debida ordenanza, por el que se llama el Plan de Ordenamiento Urbano Local, por el PEDUL, muy probablemente la autoridad municipal no me va a otorgar permiso para ejercer el comercio allí, es decir, no me van a dar licencia de actividad económica, lo que era antes la patente, y como consecuencia de ello, muy probablemente me abrirán un procedimiento administrativo para el cierre de esa actividad comercial en la zona. Por lo cual, uno de los puntos necesarios es averiguar en el municipio respectivo en qué zonas podemos nosotros ejercer el comercio para no tener problemas con nuestra dirección fiscal que vamos a colocar en el documento constitutivo estatutario de nuestra compañía. Allí, como les decía, se establece desde el capital, que es el monto hasta donde vamos a responder por las obligaciones de la empresa, pero también, por ejemplo, se debe establecer, debemos tener un contador que va a ser el comisario, y él tiene unas obligaciones anuales, y esa obligación anual es revisar las cuentas de la compañía y recomendarle a los socios que aprueben o no los ejercicios financieros que le han sido presentados para su análisis. En esa compañía, además de que se le da el objeto, se dice cuál es la duración de esta, que puede durar los años que los socios decidan, 5, 20, 90 años para ejercer la actividad económica. También es importante delimitar cuál es el objeto. Esta sociedad tendrá como objeto la potabilización y venta al mayor y de tal de agua potable envasada. De manera que ya estoy delimitando que lo que voy a realizar, que mi actividad económica tiene un objeto claro, determinado y determinable. Es decir, voy a envasar agua potable y la voy a vender al mayor y al de tal.
Eso es importante porque es lo que da el marco de actuación de esta nueva persona jurídica. Se debe establecer además si son varios socios, cuántas acciones tiene y esas acciones, qué valor tiene cada una, estableciéndose allí el cómo se van a ejercer las obligaciones de la compañía, es decir, quién la representa. Si la representa solo el presidente o si el presidente y los otros socios con los cargos que le otorguen en la compañía actúan conjunta o separadamente. Son decisiones que se toman dentro del marco de la constitución de la empresa, porque la empresa, una vez constituida, es autónoma y va a adquirir obligaciones y va a adquirir derechos. Es importante registrarlo, como les decía, ante el registro mercantil para darle publicidad y así brindarle seguridad jurídica a los terceros que contraten con esa empresa. Los trámites legales para la creación de una empresa de servicios. Esos trámites se realizan, en primer lugar, por ante el registro mercantil. Allí se constituyen personas jurídicas mercantiles o comerciales. O ante un registro público, si lo que se quiere es protocolizar personas jurídicas civiles. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son las personas jurídicas mercantiles o comerciales? Las compañías anónimas. ¿Y quiénes son las personas jurídicas civiles? Las asociaciones civiles sin fines de lucro o las cooperativas, por ejemplo, entre otras. Las fundaciones también lo son, pero no es el caso que nos interesa a nosotros dentro del marco de este programa, este taller de emprendimiento. Pero también podemos optar por la figura del comerciante personal, y es decir, podemos utilizar la figura de la firma personal. Y la firma personal ya no voy a requerir de un socio o de dos socios, sino que la firma personal soy yo como persona natural quien ante el registro mercantil le digo al registrador, mire, autoríceme para ejercer el comercio en la venta al mayor y de tal de agua potable para el consumo humano y le explico lo que voy a realizar y por cuánto me voy a obligar. Es decir, es un documento sencillo en el que ya no es que me estoy asociando, no estoy actuando en sociedad, sino que yo de forma individual lo que hago es convertirme en comerciante individual. ¿Qué significa esto? Esto significa que para ejercer el comercio, las personas debemos solicitar autorización. ¿Autorización a quién? Al registro mercantil. Esa autorización le otorga el registro mercantil a través, valga la redundancia, del registro del documento constitutivo por dos vías. Si se trata de comerciantes colectivos, es entonces a través de las compañías anónimas, es decir, en aquellos casos donde dos o más personas se convierten en socios para integrar la asamblea de socios de una compañía y hacen nacer a una tercera persona de carácter mercantil diferente a ellos en patrimonio, en obligaciones y en derechos, o en su defecto solicitan al mismo registro mercantil la constitución de su persona como una firma personal, es decir, yo como comerciante individual. Ya no soy una compañía, sino que yo le pido permiso al registrador mercantil del área competente para en ese estado, incluso hasta con facultades de poder ejercer el comercio a nivel nacional, pueda constituir firma personal, en la cual yo de manera, valga la redundancia, personal, respondo por las obligaciones mercantiles que me comprometa en el ejercicio de esa actividad que voy a realizar dentro del intercambio económico en el cual voy a estar autorizado como consecuencia del registro de la firma personal. Por eso ha de ser muy común entre ustedes cuando oyen, no, es que yo tengo una firma personal y vendo zapatos, tengo una firma personal y vendo tortas, tengo una firma personal. Bueno, eso es una persona que es un empresario que no se asoció con terceros, sino que esa persona de manera individual, pero además respondiendo él con su patrimonio, ejerce el comercio, que es distinto a la persona que se constituye como consecuencia de la sociedad que nace para desarrollar un objeto, donde esa sociedad tiene un patrimonio y los socios
se obligan hasta el aporte que hacen a la compañía. Y esto es muy importante. Cada socio se obliga hasta por el aporte. En todos esos casos, tanto para registrar una compañía anónima, que es lo que hoy día en Venezuela más se registra, porque las sociedades de responsabilidad limitada quedaron desfasadas como consecuencia de la situación económica del país, porque ellas tenían un límite mínimo y máximo de capital, y eso quedó superado con la primera reconversión. Ya vamos para la tercera, la primera reconversión que fue del 2008, y ahora vamos a la tercera reconversión, y pues ya no, en Venezuela no se utilizan ya las sociedades de responsabilidad limitada hasta que reformen la legislación sobre la materia. Pero de manera que lo que se está constituyendo a nivel mercantil mayormente son compañías anónimas. Las compañías anónimas, como les decía, son un contrato mercantil que hacen hacer a una persona distinta a sus socios, y que esa persona distinta a sus socios tiene unas obligaciones, tiene unos derechos, y además cada socio responde hasta por el monto de su aporte. En cada uno de esos casos es necesario disponer de la cédula de identidad laminada para poder constituir las compañías. Los socios deben tener su registro de información fiscal o RIF, deben tener dinero para pagar los derechos del SAREM. En el caso de Carabobo se le llama CIARTEC a los timbres fiscales del Estado, pero en cada estado varía porque eso es un tributo local, es un local en cada estado, es decir, es un tributo estatal que se paga en cada estado, que tiene que ver con el pago del timbre fiscal. Y generalmente, por ejemplo, en Carabobo se puede hacer por online, en Aragua no, en Aragua hay que hacerlo a través de un depósito en una cuenta bancaria, creo que es el BNC, y va variando en cada estado. Pero para ello hay que pagar estas obligaciones fiscales. Esas obligaciones, como les decía, tienen que ver con, en el caso del SAREN, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, es la tasa que se le paga al Poder Nacional a través de ese servicio autónomo para registrar el documento, sea un documento constitutivo de una sociedad de comercio o sea un documento constitutivo de una firma personal. Y el caso de los timbres fiscales es lo que se les paga a los estados para precisamente ese inicio. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en el caso de esos trámites, generan además la obligación de presentar, en el caso de el capital, si usted va a abrir su capital con un inventario, debe contar con un contador público, y ese contador público le debe realizar un inventario de apertura. Vamos a suponer que usted se ganó la mini planta potabilizadora y usted, bueno, con la factura de la mini planta potabilizadora puede utilizarla como el inventario para que constituyan el inventario hecho a través con el informe del contador, que registre el valor de esa mini planta como parte del patrimonio. O si usted tiene, por ejemplo, el local es propio, usted pues puede colocar el local, pero eso significaría que el local pasaría a ser de la compañía si lo pone a nombre de una sociedad de comercio, si el local es propio. Entonces tendría que pasarle el local a la compañía, traspasarlo. O si tiene otros bienes, usted tiene una computadora y tiene un archivo y tiene una mesa, entonces, bueno, esos bienes se monetizan y el contador les da un valor y forman parte del patrimonio junto al resto de sus inversiones. Caso contrario, usted podría entonces ir ante una entidad bancaria y solicitar al banco que le abra una cuenta a una persona jurídica que está en constitución. Para eso usted primero tendría que ir al registro mercantil y solicitar la reserva de nombre. Lo primero que usted debe hacer es pensar en qué nombre va a tener su emprendimiento, si va a constituir una sociedad de comercio. Pensar en qué nombre va a tener su emprendimiento y escoger al menos 3 nombres, y con esos 3 nombres solicitar en el registro mercantil la reserva de nombre, que le reserven si ese nombre lo puede utilizar. Ellos hacen una búsqueda que se cruza con la del CENIAT para que no tengamos nombres repetidos de empresas en el país, y una vez que se cruzan, ellos le dirán si el nombre está disponible o no. Una vez que le den el nombre disponible, con ese nombre usted va a tener 30 días para poder iniciar el trámite de constitución de su compañía. Con ese nombre usted podría ir al banco para que el banco le aparte la cuenta, y el banco lo que va a hacer es que le recibe el dinero, lo congela hasta que usted constituya la compañía.
porque evidentemente usted no ha constituido todavía la compañía, lo que está es abriendo una cuenta sobre una persona que va a constituir a futuro. Y el banco no va a poder moverlo, no va a poder moverlo del banco hasta que constituya la compañía y regrese al banco con el RIF de la compañía. Como usted sabe, una vez que constituya la compañía por ante el registro mercantil, lo primero que debe hacerse es entrar a la página del CENIAT y allí tramitar el registro de información fiscal. Es lo primero. ¿Allí qué hace? La página del CENIAT le permite abrir una página, llenar una planilla y la debe imprimir. Una vez impresa, usted debe dirigirse, como es la primera vez, a la sede del CENIAT e inmediatamente le van a otorgar su registro de información fiscal con la planilla que lleva impresa. En tiempos sucesivos, el sistema le va a otorgar un usuario y una clave, y en lo sucesivo usted lo hace online directamente. Pero como es la primera vez, debe ir a retirarlo personalmente. Y luego que tenga el registro de información fiscal, con la copia del documento que le dio el registro más el RIF, usted se dirige al banco y a partir de allí la cuenta estará completamente activa. ¿Qué se requiere para la instauración de una planta vendedora de agua potabilizada? Una vez que usted constituya la compañía, que tenga su compañía constituida, que además de tener su compañía constituida, usted va a tener el local, que ese local va a estar ubicado en una zona donde usted puede ejercer directamente el comercio. Una vez allí, usted podrá tramitar el permiso sanitario que otorga la Dirección de Inocuidad e Inspección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Cada estado del país tiene la representación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y ese Ministerio para la Salud tiene una dirección que se llama Inocuidad e Inspección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Es decir, todo el ministerio, toda la representación del Ministerio para la Salud tiene una dirección de inocuidad que a su vez dependen de un Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Ese es el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, SACS, es el que otorga los permisos para potabilizar, el que lleva el control, y además no solamente lleva el control, es además el que otorga los requisitos técnicos para lo que, ¿se acuerdan que el profesor Quincy en su momento les hablaba de los requisitos organolépticos? Esos requisitos organolépticos del agua es que el agua debe tener color, olor, sabor y un aspecto de acuerdo a lo que señalan las normas técnicas que regulan esta tramitación. Y específicamente, esas normas técnicas están contenidas en la norma Covenin 1431-82, que es de agua potable envasable. Requisitos de agua potable envasable. Entonces, esa dirección de inocuidad de inspección le va a hacer una serie de requerimientos para que a través de lo que le establece la norma, en este caso el Ministerio para la Salud, va a hacer el requerimiento del que ya hablaré más tarde, los requisitos que les van a pedir. En segundo lugar, todos los trabajadores o quienes van a trabajar allí, en este caso, como estamos hablando de un emprendimiento social, infiero que serán personas de la misma comunidad o su familia, porque se trata de un emprendimiento, de una empresa que ustedes van a desarrollar. Quienes vayan a trabajar en ese emprendimiento deben tener un certificado de salud que les permita desarrollar esa actividad, la licencia de actividad económica que otorga el municipio, y por supuesto un permiso de servicio de recarga de agua potable al detal para consumo humano como alimento. Y esto lo encuentran en la Providencia Administrativa 290-2018 del 24 de octubre de 2018, que señala los requisitos mínimos para otorgar el permiso del servicio de recarga de agua potable al detal para el consumo humano como alimento. En este caso, nos vamos a encontrar con que esa resolución señala paso por paso qué se va a requerir para que el agua pueda ser vendida al mayor o al detal, y específicamente en el caso al detal, para el consumo humano
como alimento, porque es muy distinto el agua que se utiliza para el consumo humano, para una piscina o para lavar, que es consumo humano, pero no como alimento. Mientras que en este caso sí tenemos una cosa muy delicada, que creo que incluso lo hablaban cuando analizaban el método Canvas, hablaban de la actividad y decían que la actividad, su actividad es de bienestar y de salud. Usted está hablando, estaban dirigidos a dar vida y salud, es decir, porque el agua es vida y también es salud, y eso es lo que un poco va dirigido a la empresa. Pues bien, en este caso, al trabajar con el agua y el agua como alimento, y que va dirigida para el consumo humano, requiere de toda una permisología a la cual debemos ajustarnos. Otras restricciones legales relacionadas con la venta del producto al consumo humano, como les decía, y repetimos un poco, perdón, la Providencia Administrativa 290-2018 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esta norma la tienen adjunta en la Plaza de las Ideas, en el módulo. Allí van a encontrar, a partir de hoy, después de terminar la clase, va a estar abierta para ustedes y van a acceder a poder ver esta Providencia Administrativa 290-2018, en el que están los requisitos mínimos para otorgar ese permiso de recarga de agua potable al detal para consumo humano como alimento. De igual manera, encontrarán la norma Convenio 1431/82 de agua potable envasada y sus requisitos, y allí se establecen los requisitos organolépticos, los requisitos físico-químicos y los requisitos microbiológicos. Tengan en cuenta que hay unos requisitos organolépticos que, como les decía, tienen que ver con color, olor, sabor y aspecto. Hay unos requisitos físico-químicos que tienen que ver con el análisis de los metales y los minerales que se encuentran en el agua y que deben ser revisados cada 3 meses. Y hay unos requisitos microbiológicos que, como bien lo señala, tienen que ver con el estudio de todas las fases o áreas vivas que puedan estar dentro del agua potable, y que para ello es precisamente el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio para la Salud de cada estado quien publica cuáles son los laboratorios que están homologados por ellos para poder realizar esas pruebas. Generalmente son laboratorios, son de 2 a 4 laboratorios por estado que se establecen o que se habilitan, que se homologan para que quienes presten ese servicio puedan hacer las pruebas allí. Y luego esas pruebas deben estar llevadas al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria para que en el expediente de la compañía, del emprendimiento, conste que efectivamente se está dentro del marco de las normas Covening 1431 y dentro del marco de la Providencia Administrativa 290-2018. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay un control técnico sanitario sobre ese expendio de agua. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con algo que hacían una pregunta en la clase del profesor Portillo cuando hablábamos de agua dura y señalábamos que no se trata solamente con que tengas un pozo. Es que yo tengo en mi casa un pozo y mi agua está limpia. No, eso no es así. El hecho de que usted tenga un pozo y sea un pozo de agua profunda, y sea un pozo que usted considere que es un agua limpia, si no se le realizan las pruebas necesarias, si no se le realizan las pruebas organolépticas, físico-químicas y microbiológicas, usted no sabe la calidad del agua que está consumiendo. Usted no sabe la calidad del agua que está comprando, ni sabe la calidad del agua que está vendiendo. Y eso es un peligro porque usted no solamente está poniendo en riesgo la salud de su familia, sino que está poniendo en riesgo la salud de las personas, de sus consumidores, a quienes le vende el agua que puede sacar de un pozo determinado. Ojo, estas pruebas organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas, de acuerdo a las normas Comenin 431/82, se realizan no solo a los pozos, sino que también deben realizarse a los camiones cisternas. Además que los camiones cisternas, de acuerdo a la Providencia Administrativa 290-2018 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que establece los requisitos mínimos para otorgar el permiso de servicio de recarga de agua potable al detal para consumo humano como alimento, esta providencia señala o establece las pruebas que deben realizarse a los camiones cisternas. No cualquier camión cisterna vende o está en condiciones o está habilitado, no cualquier camión cisterna está homologado para distribuir agua para consumo humano como alimento.
Esto debe quedar muy claro, porque es muy probable que hayan camiones cisternas, y que así lo existen, que trasladan, venden agua dura, agua sin tratamiento, que puede ser utilizada para fines de riego, para fines de piscina, pero que no tienen que ver con el consumo humano como alimento, y en esto debemos ser muy cuidadosos. No se trata exclusivamente de vender por vender y por llevar unas cuentas. Se trata de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos al ejercer y al iniciar un emprendimiento, pero además la responsabilidad que tenemos al trabajar con un recurso vital como es el agua, que es vital para la vida. De manera que no se trata exclusivamente de comercio puro y duro, sino que se trata de ser empresarios responsables, de ser empresarios éticos y de ser empresarios que entiendan no solamente cantidad, sino la cualidad y la responsabilidad que se genera como parte del ejercicio de una actividad económica que necesariamente va a tener unas consecuencias dentro del marco de nuestra comunidad, porque lo que busca este programa es que ustedes impacten en sus comunidades a través de estos emprendimientos. En las mismas Profesor, disculpe, tenemos por aquí una pregunta, ¿se la leo ahora o lo desea hacer al final? Ahora, tranquilamente. Perfecto. Franci comenta, con relación a la denominación comercial, cuando se va a reservar el nombre en el registro, dicen que el mismo debe tener el nombre o apellido o los dos. Sin embargo, observo en ciertos comercios que no tienen el nombre o apellido ni las siglas de CA o SA. ¿Eso a qué se debe? Muy bien, Francis, muy interesante pregunta. Sí, no necesariamente debe tener el nombre y apellido. Uno de los requisitos es ese, pero además puede tener un nombre de fantasía también. Y, por supuesto, la compañía debe debe tener CA, que es para identificar que es una compañía anónima o una sociedad anónima. Lo que sucede, Francia, es que cuando vemos, por ejemplo, McDonald's es una marca. Entonces, eso es un nombre, eso es una marca que no es una denominación comercial, no es una razón social. Entonces, detrás de McDonald's hay una compañía que es la dueña de ese McDonald's. Esa compañía es la que factura, la que tiene RIF. McDonald's no tiene RIF porque es una marca registrada. Entonces, muchas veces lo que vemos son las marcas. Cuando no vemos que tengan al lado el CA o el SA o el SRL, estamos en presencia de una marca. Porque muchas veces la marca y el nombre pueden coincidir, pero no necesariamente. Pongo un ejemplo. En el caso, sobre todo, pasa mucho con las empresas grandes que trabajan bajo la modalidad de la explotación directa por otras personas, que en este caso son las franquicias. Farmatodo, por ejemplo. Farmatodo es una marca, pero no es la compañía. Detrás de Farmatodo hay una compañía. Por ejemplo, en Venezuela, McDonald's es la marca, pero Arcos Dorados, CA, es la compañía que soporta a McDonald's. Entonces hay Arcos Dorados, El Trigal, que es un McDonald's en El Trigal, en Valencia. Pero le explotan la marca, la marca que explotan es McDonald's. Por ejemplo, yo puedo constituir una compañía que se llame Inversiones Enríquez CA, pero mi negocio se va a llamar Agua Viva, por ejemplo. Pero Agua Viva es más la marca que maneja mi compañía, que generalmente la marca lo que hago es que la registro, si quiero, ante el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial. Hago mi registro de marca y ello es un proceso que se hace todo por internet mayormente, solamente se va a Caracas una vez a llevar los recaudos, y del resto se procesa por esa vía, y ellos me guardan o me registran, valga la redundancia, mi marca, mi nombre que voy a utilizar. Pero detrás está la compañía. Dice, bueno, pero ¿por qué? Pasa que muchas veces la marca es más comercial y la compañía es la que, digamos, se obliga ante los efectos fiscales o tributarios. Quien tiene las obligaciones tributarias es la compañía, y la marca es exclusivamente para hacer comercial, para hacer propaganda. ¿Alguna otra duda? Por ahora no tenemos otras preguntas en el chat. Gracias, espero haberte aclarado, Francis. Si no, cualquier cosa, insiste.
Pues bien, esas normas Covenin de las que les hablaba, que establece esos requisitos organolépticos, esos requisitos físico-químicos y esos requisitos microbiológicos, también tiene una tabla de impurezas tolerables que ahí nos va señalando cuánta es la impureza que puede tolerarse para el consumo humano y señala los requisitos que se deben llevar en el envasado, en la marcación y en la rotulación del agua potable. Además, allí se señala, se distingue agua mineral de agua potable. Nosotros no vamos a manejar un manantial, ni vamos a manejar la explotación directamente de pozos de agua profunda. Estamos hablando en algunos casos, por ejemplo, de trabajar una mini planta potabilizadora con camiones cisternas que al efecto generan el agua que requerimos para el consumo humano como alimento. Y si alguien tuviera un pozo, pues también pudiera, luego de sacar el agua del pozo, hacerle el tratamiento a través de la mini planta potabilizadora, porque lo que hace es eliminarle las impurezas, impurezas en este caso intolerables, y también hacer el seguimiento de los requisitos físico-químicos o microbiológicos a través del proceso de depuración del agua para hacerla apta al consumo humano y evitar aguas que tienen alto nivel, por ejemplo, de calcio, que pueden hacer daño en los riñones, o algún tipo de sustancias físicas o químicas que puedan generar algún tipo de problema renal o que pudieran generar, por ejemplo, los metales pesados, que una de las características más fuertes en la zona central del país, que se ha visto como consecuencia de el poco tratamiento que tiene el agua que nos dan para el consumo humano, es el alto contenido de minerales pesados. Estos minerales que han generado enfermedades que van desde enfermedades que pueden generar algunos daños neurológicos hasta enfermedades que tienen consecuencias desde el punto de vista físico. Sobre todo en el caso de los niños, se ve cada vez más, se nota en las consultas médicas en esta región, todo lo referente a casos de autismo, a casos referentes a los niños que no logran mantener los minerales en su organismo, sino que constantemente los están expulsando. Eso genera una descompensación y problemas de atención, problemas de hiperactividad y todo esto como consecuencia del agua que estamos consumiendo, que no tiene el tratamiento óptimo para el consumo humano. Esto evidentemente tiene un origen, y ese origen tiene que ver con el hecho de que no ha habido en los últimos 20 años una continuidad en la inversión en el área tan básica e importante como es, por un lado, el tratamiento del agua para el consumo humano y, por otro lado, el tratamiento de las aguas servidas. Es decir, no solamente se trata de cuidar el agua que vamos a consumir, sino también se trata de ser responsable con el agua que hemos consumido, que hemos utilizado, y ser responsable para que ésta, en la medida de lo posible, pueda devolver lo más limpia que se pueda a la naturaleza. Esto, como política pública, no ha funcionado en el país porque, lamentablemente, hemos convertido a nuestros ríos, a nuestros estanques y a nuestros lagos en grandes espacios para descargar aguas servidas, en contradicción con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por la Organización de las Naciones Unidas, y en contradicción con, además, lo que significa todas las normas en materia de reciclaje, de limpieza y de luchar contra el cambio climático en la Tierra. Esto es un asunto absolutamente grave porque en realidad nosotros no tenemos en el país, incluso las aguas que descargan al mar son aguas que están altamente contaminadas. No hay una ciudad en Venezuela que haya recuperado un río, no hay una ciudad en Venezuela que no descargue sus aguas servidas a corrientes de aguas naturales, lo cual es terrible porque al final de cuentas el agua del consumo humano viene precisamente de allí. Y eso es la tragedia de la zona central del país, un poco que lo tenemos por un lado en el lago de Valencia, con los altísimos niveles de contaminación, en lo que hemos convertido el lago de Valencia, y luego, peor aún, Pao Cachinche, que recibe
un trasvase de agua contaminada del lago de Valencia, y nosotros en nuestras casas recibimos luego de un proceso de potabilización que no es del todo transparente, recibimos un agua en nuestras casas, en muchos casos con alto contenido de cloro. Y muchas veces el agua que recibimos, y en eso pueden dar fe ustedes, no reúne los requisitos organolépticos, es decir, es un agua que tiene color, es un agua que tiene olor, es un agua que tiene sabor, y evidentemente al tener color, olor y sabor tiene un aspecto desagradable, con lo cual rompe con las normas que deben controlar esos requisitos organolépticos, físico-químicos y microbiológicos para evitar que tengan impurezas intolerables. Quería conversarles sobre cómo redactar contratos de servicios. Un poco porque si ya constituimos la compañía e iniciamos los permisos, si ya constituimos la compañía e hicimos, por un lado, pedimos el permiso ante el municipio para tener la licencia de actividad económica, y luego del municipio hicimos los trámites ante el Ministerio para la Salud para allí poder tener los permisos que tienen que ver directamente con la explotación del agua como alimento. Se supone que entonces ahora, para lo cual habían hablado y ustedes trabajado con el profesor Portillo, ahora tienen que prepararse con sus clientes. ¿A quién le van a vender agua? Y podemos venderle agua a personas naturales, es decir, a los vecinos, pero también a las compañías que tengan los vecinos o a sociedades de comercio, a negocios, a abastos, a supermercados, a compañías que estén cerca del sitio donde vamos a ejercer el comercio nosotros, y podemos ser sus proveedores de agua potabilizada. Para esto es importante saber que cada vez que nosotros estamos desarrollando una actividad y nos estamos vinculando con otra persona, estamos prestando un servicio. Un servicio implica el hecho de satisfacer una necesidad. Cuando vamos a satisfacer una necesidad, debe haber en el contrato de servicio la expresión de la manifestación de voluntad de las partes que deciden obligarse mutuamente para cumplir un fin determinado. Es decir, yo tengo una empresa cerca de su negocio de agua y yo quiero que usted todas las semanas me provea de 20 botellones de agua potable. Usted me los potabiliza, me los coloca en mi empresa que le queda a 2 cuadras de su local, y yo le pago en las condiciones que establezcamos allí en el contrato. El contrato es una declaración de voluntad. ¿Qué significa una declaración de voluntad? Yo, Henry Enríquez Machado, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad, número tal, en mi carácter de representante o presidente de la Sociedad de Comercio Inversiones Enríquez, propietaria de la marca Agua Viva, compañía que presta servicios de provisión de agua potable envasada para el consumo humano como alimento. Por medio del presente me comprometo que le voy a consignar a la Sociedad de Comercio Inversiones González, compañía anónima, sociedad inscrita por Anterreito Mercantil Primero, la circunscripción judicial del Estado Carabobo, bajo el número tal, tomo tal, folio tal, de fecha tal, quien se compromete a comprarme 20 botellones de agua potable de tantos litros cada semana, que serán pagados de forma quincenal, en las condiciones que ustedes acuerden. Lo que quiero decirles con esto, o con esta perorata que le acabo de hacer, no es más que evidenciarles que un contrato es dejar constancia de la manifestación de voluntad, de qué es lo que estoy acordando, de qué es lo que quiero, de qué es lo que estoy estableciendo con la otra parte. Que deben identificarse plenamente las partes, siempre, siempre. Y es uno de los grandes detalles con los contratos, que la gente deja a un lado identificar bien, sí, su nombre, su apellido, su número de cédula. Si es posible el número de RIF, mejor, porque con el RIF ubicamos a quien sea y no se nos va a ir nadie, porque todos los datos de RIF están en el CENIAT, y todos los datos del RIF podemos acceder por la página del CENIAT. No hagan ningún tipo de negociación de contrato si no está el RIF de la otra persona en el documento. ¿Por qué? Y si usted no lo verifica antes, porque a cualquiera le puede dar un RIF falso o alterarle un número y usted cree de buena fe que ese es el número.
todo contrato debe tener un objeto, es decir, ¿para qué está hecho ese contrato? Esto es, ¿para qué se celebra? Y debe señalarse cuál es el tiempo de duración del servicio, con sus condiciones y las particularidades que pueda tener. Bueno, este contrato tiene la duración de 1 año y va a tener como condición del servicio quincenal de 20 botellones de agua potable para consumo humano como alimento, y además se pagará en la cuenta tal del banco tal a nombre de tal. En el caso de que no se pague una quincena, no se pague el monto de los 20 botellones que se sirvieron, no se proveerá los botellones, no se procederá a proveer los 20 siguientes hasta tanto no conste el pago. Es decir, ese tipo de particularidades deben estar determinadas en el contrato, porque si usted se obliga solamente a entregar los botellones, los 15 botellones de agua cada 15 días, no está diciendo que si no le pagan no los va a entregar, con lo cual hay que ser absolutamente lógicos y razonables. No les estoy pidiendo que sean abogados, pero sí les estoy pidiendo que sean lógicos. El derecho, y esto es manido y es maniqueo de repetirlo, el derecho es lógica, que tiene que ver, porque el derecho es orden. Es decir, el derecho lo que hace es, en el caos, en el desorden, tratar de ordenar para que podamos vincularnos y no irrespetar nuestros derechos. Cuando estamos ordenados y vemos los derechos de los demás, sabemos distinguir entre derechos y deberes, y podemos convivir armónicamente en una sociedad. Cuando no estamos ordenados, entonces hay el caos. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere hacer lo que quiere. No distinguimos una autoridad de otra porque las autoridades se superponen unas sobre otras. No hay un orden, entonces usted se siente que está amenazado, que no vive en orden, que entonces usted le teme a la autoridad en vez de sentir que la autoridad está allí para servirle. Usted lo que piensa es que la autoridad lo puede explotar o le puede hacer un daño. Allí estamos ante el caos y el desorden. Y eso precisamente es lo que el Estado de Derecho busca evitar. Por eso, cuando hablamos de estas normas en materia, el marco de la normativa en el caso del agua potable, vemos que hay un orden que es jurídico. Ese orden además desde lo jurídico toca lo técnico, toca lo empresarial y toca lo financiero. Es decir, lo jurídico regula toda la vida de relación de los ciudadanos y eso a veces lo olvidamos. Toda empresa requiere de un acompañamiento contable, es decir, cuando vamos a realizar cualquier emprendimiento, por pequeño o grande que sea, si usted decide montar una venta de empanadas, usted debe tener un orden contable, y ese orden contable es para llevar al día no solamente lo que ven en la presentación que son las obligaciones fiscales. Antes de eso quiero salvar lo que planteaba el profesor Portillo cuando hablaba de, bueno, usted debe saber, bueno, va a vender empanadas, cuántas harinas pan va a comprar, cuánto gas va a utilizar, cuánto aceite va a comprar y cuándo va a cambiar el aceite. Eso es importante en el caso de las empanadas. Cuánta carne, cuánto queso, cuánto pollo, y eso lo debe contabilizar, porque usted debe sacar la cuenta de todos sus costos para poder verificar si la relación entre los costos, entre las horas hombre, entre su trabajo, entre sus costos fijos, que si va a alquilar el local o un kiosquito que alquiló, o si es que lo va a abrir en el porche de su casa, todos esos costos los debe relacionar, porque eso es lo que le va a demostrar si ese emprendimiento es viable. Pues bien, en el caso nuestro del agua potable, pues evidentemente usted debe tener un acompañamiento contable, tener un contador amigo o una persona que tenga conocimientos de contabilidad que pueda ayudarle a determinar entre los costos fijos, los costos variables, pero además hay unos costos que son importantes, que son las obligaciones fiscales, tanto locales, que es como que es el municipio, y lo digo allí porque en el municipio habría que pagar la licencia de actividad económica, que era lo que antes se llamaba patente, pero también si va a ser propaganda, el impuesto de la propaganda comercial, como también las obligaciones fiscales nacionales, que es ante el CENIAT, en este caso, aun cuando es alimento está exento de IVA, pero sin embargo debe declarar el impuesto sobre la renta. De igual manera, es necesario atender los requisitos formales de facturación que impone el CENIAT. O sea, el CENIAT, al usted tener otorgado un RIF,
y si usted va a emitir factura, su factura debe ser otorgada de acuerdo a los requisitos formales que para tal fin señala el Servicio Nacional Integrado de la Administración Tributaria. En caso de haber constituido una persona jurídica mercantil o civil, ¿se acuerdan que una persona jurídica mercantil era una sociedad anónima o civil podía ser bien una asociación civil, una fundación o una cooperativa? Anualmente hay la obligación de discutir para la aprobación o no del ejercicio fiscal y proceder a su registro previa recomendación del comisario a los socios para que lo aprueben o no. Profesor. Sí. Tenemos una pregunta relacionada con lo comentado anteriormente sobre las fuentes del agua y comenta Jaycee, ¿hay una regulación para hacer un pozo profundo o cualquiera puede hacerlo libremente? Jaycee hace esa pregunta. Sí, hay regulaciones y lo tienes, Jaycee, en la ley de aguas, hay una ley orgánica en esa materia, hay incluso un requisito, no deben haber pozos en menos de 500 metros, debe solicitarse el permiso por ante la autoridad sanitaria estatal, ante el ministerio, y hay unas diferencias entre lo que significa, por ejemplo, los permisos para los camiones de agua los otorga el Ministerio para la Salud, mientras que los permisos para los pozos es el Ministerio de Agua. Y allí es importante porque hay unos requisitos absolutamente necesarios en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo físico-químico y además con el manejo de las sustancias que son tolerables para el consumo humano. Eso es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Y sí, esos requisitos los encuentras en la ley de aguas. Voy a intentar volver a ver si nos vemos a la presentación. Y creo, porque me gustaría plantearle lo siguiente. No sé si ven algo en pantalla, ¿se ve algo? Imagen con una gota. Ok. Pero lo vamos ya, a resolver. Adelante, Jaycee, que quieres hablar. Se me presentó la inquietud porque yo he escuchado en la organización, como hay muchos problemas de agua, que muchos vecinos están haciendo pozos. Entonces yo dije, bueno, y todo el mundo va a construir un pozo y eso no trae consecuencias para los demás, X, Y, no sé. Sí, Jaycee, tienes toda la razón del mundo. El gran problema de los pozos es la proliferación descontrolada y una proliferación de pozos sin ningún tipo de autorización. Se ha convertido en un negocio. Hoy día hacer un pozo puede costar entre 15, 20, hasta $30,000, dependiendo del tipo de pozo. Y lamentablemente se está haciendo de una forma sin control, con unas consecuencias serias, porque, ojo, no solamente las consecuencias para la salud, que las hay, ¿no? Porque si partimos del principio de que quizás, bueno, porque es un pozo de agua profunda, quizás el agua pudiera ser más sana, no necesariamente lo es. Y en ese caso habría que tomar en cuenta que no solamente el nivel del pozo, sino qué otros pozos o cuántos pozos tiene cerca. Pero además hay un punto que es absolutamente necesario, que tiene que ver con la viabilidad de los pozos de agua. Porque recuerden que nosotros no lo vemos, pero a nivel subterráneo eso se comunica. Las aguas, además, subterráneas tienen un fin. Las aguas subterráneas ni son molestas, ni son de exceso, ni están ahí porque, bueno, hay mucha agua y ahí abajo hay agua. No, las aguas subterráneas tienen una función, sobre todo en países del área tropical como la nuestra. En épocas de sequía, cuando no llueve, lo que garantiza que hayan árboles frondosos y verdes en sequía son precisamente las aguas subterráneas. Si nosotros explotamos sin control las aguas subterráneas, estamos amenazando la vida del ecosistema. Por eso precisamente hay un control a nivel de ley, que en el caso de la ley de agua, el Ministerio de Agua, que prevé un control de cómo se manejan los pozos y cómo se van desarrollando y dónde y en cuántos sitios.
pero además tiene que ver con cuánto tiempo es la explotación de los pozos, es decir, y no solamente eso, sino además la calidad del agua que sale de ese pozo, en cómo puede afectar al ciudadano. Y eso, lamentablemente, como consecuencia del desorden que vivimos, tristemente no está viendo los controles, sino que lo que nos encontramos es que lamentablemente cada quien abre pozos a diestra y siniestra. Uno lo ve, por ejemplo, en los edificios. Cada vez más son los edificios que están proliferando la apertura de pozos sin ningún sentido. Ay, Dios. Voy a intentar compartir otra pantalla. Profesor, Sí, comenta Moiselis, muy el cierto. resultado de este curso o con motivo de realizar la tarea será la constitución de un emprendimiento o una empresa formal. No, bueno, la idea es que ustedes tengan un emprendimiento y ese emprendimiento lo puedan dirigir bien a través de una firma personal o de una compañía, si así lo consideran. Incluso, hasta si pueden hacerlo a través de una cooperativa, por ejemplo, que sería más económico. Pero la idea es que puedan operarlo a través de una figura jurídica, pero esa figura jurídica no necesariamente tiene que ser una compañía anónima, porque hoy día los costos para constituir una compañía están bastante altos. No sé cómo van a estar a partir del 1 de octubre con la reconversión, infiero que más, porque no creo que vayan a disminuir, pero también está la posibilidad de convertirlo a través de una firma personal. Entonces, sí, la idea es hacerlo de forma formal. Sí, claro. La idea es que sea el objetivo de este taller, de estos talleres, es que ustedes se conviertan en emprendedores, es decir, en empresarios. Por eso el taller, fíjense, el taller se llama Emprendimiento. La idea es que ustedes entiendan que son empresarios, que ustedes emprenden, que ustedes generan actividades que pueden promover, por un lado, riqueza y por otro lado, que pueden solucionar problemas en la comunidad. ¿Cómo es eso? Pues generan riqueza porque generan ingresos para ustedes a través de una actividad comercial, pero además generan soluciones a la comunidad a través de la prestación de servicios de agua potable, que es sana, limpia y que incluye los requisitos organolépticos, pero que además respeta los requisitos físico-químicos y además los requisitos microbiológicos, es decir, todo ello dentro del marco de la legislación venezolana. ¿Qué queremos? Precisamente decirles, no se trata de abrir un hueco en la tierra para sacar agua y vendérselo a los vecinos, no, porque allí usted pudiera estar colocando en riesgo no solamente a los vecinos, sino a usted en su responsabilidad incluso penal, porque a la hora de que se inicie un procedimiento penal, porque usted esté disponiendo o vendiendo, expendiendo un agua que no reúne los requisitos organolépticos, que no reúne los requisitos físico-químicos y los requisitos microbiológicos, usted lo que está es violentando la norma, y más aún cuando se trata de un servicio que tiene que ver con agua que atiende contra la salud, que va a favor de la salud y la vida de las personas. Si eso usted no lo hace dentro del marco que corresponde, es decir, dentro del orden jurídico que esté establecido precisamente para poder brindar este servicio, es evidente que usted va a ser responsable. Un poco lo que nos decía Jaycee, bueno, que es que en mi comunidad todo el mundo está abriendo pozos. Sí, todo el mundo está abriendo pozos, pero ahí hay unas consecuencias que pueden tener una incidencia dentro de la salud de todos los miembros de la comunidad, y eso es lo que tenemos que evitar. Y lo que estamos proponiendo a través de este taller no solamente tiene que ver con que usted lo vaya a hacer en la comunidad donde vive, porque usted puede montar este emprendimiento en una comunidad que usted decida, que usted estudió de acuerdo con el procedimiento que viene viendo en los talleres. Es decir, todos estos talleres que hacen es darle como una guía para que usted decida dónde monta el emprendimiento, y si lo quiere montar acompañado, pues se asocia, y si no, lo hace usted solo. Porque la idea no es que lo tiene que hacer a juro acompañado con alguien, o bien compañero del programa, o bien con una persona que sea su socio, su amigo, su compadre, su vecino, y con quien decida que van a organizar esta actividad comercial para precisamente generar una vinculación que va mucho más allá de la mera actividad económica, sino que por un lado hay una actividad económica que es viable, sostenible, y por otro lado hay una responsabilidad que tiene que ver con la calidad del agua que se va a disponer en sus locales.
¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, voy a chequearlo aquí. Belkis, el profesor comentó que el agua de pozo debe ser analizada ya que no se puede asumir que es sana sin mediciones. A ver, no, me voy arriba. En Aragua, dice Belkis, el gobernador y actual está inaugurando un poco de pozos de agua y no siempre me he realizado esa pregunta. ¿Esos pozos tienen calidad? Mira, Belkis, esa pregunta nos las hacemos todos y la realidad es que eso está regulado en una norma y los pozos, como te digo, norma Covenín 143182, no solamente tanto para los pozos, para los camiones, el agua debe tener unas características, insisto, organolépticas, físico-químicas y además microbiológicas. Eso debe analizarse y realizarse estudios al agua. Pregunta Gabriel Molina. ¿Hay algunas potabilizadoras que tienen un pozo propio? A nivel jurídico se debe regular en la actividad comercial que existe el pozo como fuente autónoma de agua. No, porque el pozo a nivel jurídico lo que tiene que tener es el permiso y la adecuación a las normas Covenín 1431 y eso lo tienen a través de las pruebas. Y por supuesto, a nivel jurídico lo que deben es pedir el permiso para que el pozo esté autorizado, debidamente autorizado por el ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Agua. En ese caso, el pozo, una vez que reúna los requisitos y esté autorizado para ser operativo, por un lado, por otro, desde el punto de vista jurídico, el emprendimiento o la potabilizadora lo que hace es que comercializa el agua. O sea, la potabilizadora, su función es comercializar el agua. Pero la potabilizadora puede tener el agua bien de un pozo, en cuyo caso, si el pozo es propio, tendrá que pedir permiso al Ministerio de Agua, o si no, de camiones cisternas, en cuyo caso tendrá que pedir permiso al Ministerio de Sanidad, el Ministerio para la Salud, perdón, que es el que le dirá cuáles son las cisternas que están homologadas en su estado para proponer agua para el pozo. Y en ese caso, recuerden que deben hacer pruebas cada 3 meses de acuerdo a la Providencia 290-2018. Se prevé la obligación de establecer análisis al agua para determinar la calidad de la misma. Pregunta Jay, si se debe pagar algún impuesto para tener el pozo, no un impuesto, pero sí una tasa que se paga ante el Ministerio de Agua. Hay un procedimiento para eso, Jaycee, en el Ministerio, y se debe pagar una tasa que es para que te autoricen y además tienes la obligación de llevar los requisitos los resultados de los exámenes, de las pruebas, de los laboratorios, cada 3 meses o cada 4 meses que se le hagan a las aguas. Pregunta Lenis. ¿Existe alguna ley o cuáles serían los requisitos que deben tener en cuenta las empresas que venden recargas de agua potable? Lenny, hace rato lo analizamos y está en la presentación. De hecho, existe por un lado una providencia administrativa de la que he hablado toda la mañana, que es la providencia administrativa 290-2018 del 24 de octubre del 2018, que tiene los requisitos mínimos para otorgar el permiso del servicio de recarga de agua potable al detal para el consumo humano como alimento. Esa providencia administrativa 290-2018 está se las coloqué en el módulo, tienen cargado. Además también está la norma Covenín 1431-82 de agua potable envasada, de la que también hemos hablado en la mañana de hoy y que también se las dejé colgadas, que es la que habla o señala y establece todos los requisitos organolépticos, requisitos físico-químicos y los requisitos microbiológicos, y también están las normas para las buenas prácticas de fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos para consumo humano y que toca, por supuesto, el agua potable. De eso también estuvimos hablando en la mañana de hoy y esa norma también se la dejé cargada en el módulo, de manera que también la tienen para su consulta. También les dejé cargado en el módulo algo que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si lo puedo compartir para que lo veamos, que es como un vuelo rasante de lo que, de lo que sería la permisología, ¿no? Vamos a ver si puedo lograr llegar allí. Voy a intentar, me dirán si... ¿Se ve?
¿Lo ven en pantalla? Sí, se ve. Ok, ahí va. Entonces, buenísimo. Sí, se ve. Habría que subir un poquito para que se pueda ver. Perfecto. Voy a compartirles la permisología destinada al servicio de recarga de agua potable y mineral al detal. Estos son los datos a seguir para solicitar el permiso sanitario tipo 1, que está destinado al servicio de recarga de agua potable y mineral al detal. Fíjense ustedes que a mano derecha van a ver el marco regulatorio y dice, esto que tienen en pantalla también lo tienen cargado, lo van a encontrar en el módulo, ¿ok? Habla de la Providencia Administrativa 290-2018, de la que Lenis me preguntaba, habla de las normas de las buenas prácticas de fabricación de almacenamiento y las normas Covenin, todas estas normas. En primer lugar, fíjense, y les recomiendo que hagan un paseo para que se metan en el sistema, deben ingresar a la página del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, sacs.gov.b, y en sistema en línea van a empezar a pasear por el Sistema Automatizado de Control y Vigilancia, ese SIAX Visa. Ese Sistema Automatizado de Control y Vigilancia, ahí van a encontrar una pantalla inicial para seleccionar el apartado para usuarios, y allí le dan a la opción registrarse. Ojo, esto se los tengo y se los facilito, lo tienen allí colgado, pueden incluso darse un paseo por esa página, pero no se inscriban hasta que no tengan claro si se van a constituir como una compañía, si lo van a hacer como una persona, una firma personal, o si van a hacer una asociación civil, como bien corresponda a lo que ustedes decidan. ¿Por qué? Porque para registrarse, que es el punto 5, deben llenar unos datos. Y esos datos son los que le otorgan el registro. Si usted no está registrado, evidentemente no puede registrarse. Seguimos. Luego de que usted constituyó la compañía o se constituyó usted mismo como firma personal para ejercer el comercio, usted se registra y luego valida en el sistema con la identificación del usuario y contraseña que le va a dar el sistema. Allí selecciona gestionar solicitud, una nueva solicitud o una renovación, si es que va a renovar a una solicitud que ya tenía. Allí selecciona su nivel, que es regional, en el caso de este caso Carabobo, y dice dirección de inocuidad e inspección para alimentos y bebidas alcohólicas, permiso sanitario de funcionamiento. Ojo, va a ser Carabobo, Contraloría Carabobo o Contraloría Aragua, Contraloría Cojedes. Esto va a variar dependiendo a lo que vaya, ¿no? Al estado en el que está. La dirección es la misma para todos, el permiso sanitario de funcionamiento, que es el tipo 1 para el establecimiento destinado a la producción o fabricación de alimentos. La categoría es que está destinado al servicio de recarga de agua potable y mineral al detal. Le van a pedir el RIF de la compañía, del comerciante, la firma personal, de la firma personal del comercio o de la persona jurídica si es civil, asociación civil o la cooperativa. Usted debe completar todos los datos que le soliciten, que son datos de identificación del establecimiento, dónde está ubicado, cuáles son los medios de contacto, la API, teléfono, correo electrónico, los datos del propietario, los datos específicos del establecimiento destinado a la producción o fabricación. Le van a colocar una declaración jurada que usted debe aceptar, donde declara que todos los datos que usted ha dado son verídicos. Se inicia entonces, una vez que usted acepta la declaración jurada, se inicia el proceso de verificación y firma electrónica, y cuando le aprueben la solicitud, usted debe registrar el pago, que era lo que me preguntaba, no me acuerdo si era Jexi, que preguntaba si había que pagar un impuesto. Yo le decía, no, un impuesto no, usted paga una tasa. Allí usted paga una tasa, que es la tasa o tarifa por la autorización, el permiso que le van a dar. Al registrar el pago, o sea, usted le dan el pago, ahí le dan el banco al cual debe hacer la transferencia, ese pago que se va a realizar, que se hace por pasarela de pago, y luego cuando con el número de control usted lo registra y el sistema le activa la opción para que imprima el oficio donde le otorgan el permiso sanitario. O sea, todo es online. El proceso de solicitud se recomienda el navegador Mozilla Firefox, que es el que el ministerio utiliza para que pueda correr tranquilamente. Entonces, previo a este permiso, se debe presentar ante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria Regional en el estado Aragua, en el estado Carabobo, en el estado Cojedes, para su estudio y su preaprobación,
cuál es la fuente que va a ser utilizada como materia prima, o sea, cuál es la fuente de agua. Antes de eso, usted debe llevar allí cuál es su fuente de agua. Mi compañía va contra todos los servicios de la empresa tal que tiene camiones cisterna. ¿Esos camiones cisterna están homologados? Sí. Bueno, esa es mi fuente primaria. O no, yo tengo mi pozo y aquí están los permisos del Ministerio de Agua. Perfecto. Usted ya determinó cuál es su fuente. Debes decir cuál es el tratamiento, y esto se lo explicó el profesor Pedro Quincy. ¿Se acuerda que él le decía un montón de formas de tratamientos de agua? Pues bueno, usted va a determinar, de acuerdo, si usted se gana su mini planta, entonces la mini planta que se gane de una de las 18 mini plantas que van a estar sometidas al festival de proyectos o el Shark Tank que vamos a tener probablemente en noviembre. Si usted se gana una de esas mini plantas, pues usted dirá, bueno, esta es mi mini planta y este es el tratamiento que voy a aplicar. El sistema de limpieza y desinfección que va a ser aplicable a los botellones, ¿se acuerdan? Eso también se lo habló el profesor Quincy, de cómo se limpiaban los botellones y cuál es el sistema que usted va a aplicar de acuerdo a la mini planta que tiene. Los resultados vigentes del análisis debe llevar los análisis físico-químicos y microbiológicos de la fuente como materia prima y del producto terminado, es decir, que primero usted monta la planta, entonces recoge agua de la fuente y recoge el agua después que salió de su planta para que lo lleve a los laboratorios de las universidades hidrológicas y los que están acreditados por, como les decía, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Con esos resultados es lo que usted presenta allí y ellos le presentan su permisología. La lista de acreditados está en la página web del SACS. En el estado Carabobo se recomienda el laboratorio de la UC para estos datos. En la página web recomienda para cada estado un laboratorio. De manera que, bueno, aquí tenemos esto que acabamos de ver. Que me interesa que lo vean porque es parte de lo que me interesa que analicen del material que hemos dejado colgado en el material que le hemos dejado colgado allí en la página, ¿no? Okay, vamos a ver cómo me vuelvo a ver yo aquí. No sé si hay alguna pregunta. Hay una inquietud de Belkis. Sí. En mi comunidad para el del estado de Aragua afectada por la contaminación existente en nuestra comunidad. ¿Qué opinión me daría usted al respecto? Como ciudadana y además como residente en esa comunidad y además como interesada, porque si le va a llegar agua de ese pozo, que exija las pruebas organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas. Eso es lo más importante, es decir, mire, si usted me va a proveer de un agua, al menos deme seguridad jurídica de que esa agua responde a los requisitos que para tal fin se establecen en la legislación venezolana, y estos son esos tres tipos de exámenes: el organoléptico, el físico-químico y el microbiológico. En ese caso, pues, que exija el cumplimiento de esas obligaciones a quienes quieren poner a funcionar ese pozo. Y coincido con usted, para Paral, evidentemente tiene incidencia muy probablemente por el nivel freático con el agua del lago de Valencia, y eso no, el hecho de que sea un agua de pozo no significa que sea un agua que esté apta para el consumo humano, porque probablemente se haya filtrado algún tipo de contaminante. Por eso es necesario, o sea, insisto lo que decíamos hace un rato, no basta solo con abrir un pozo con un hueco y sacar agua, no, eso es mucho más que eso. Tiene que ver con la responsabilidad de la calidad del agua que se está sacando de allí, ¿no? Porque además se tiene la tendencia a creer que porque es agua de pozo es buena, no necesariamente. Usted no sabe si ahí había un cementerio, usted no sabe si ahí había un depósito químico o lo que fuere, todo eso contaminó el agua que está ahí abajo. Entonces, mire, es como decir, el nivel freático tiene que ver mucho con cómo se filtran determinados líquidos. Bueno, a las aguas subterráneas se le filtran toda cantidad de líquidos que no necesariamente tengan que ser sanos o que sean aptos para el consumo humano.
¿Alguna pregunta adicional? No por ahora, profesor. Bueno, finalmente yo quiero decirles que tienen una actividad colgada que tiene que ver con el servicio y tiene que ver con la idea de que pudieran redactar algún documento. Quedó a su orden, por un lado en el grupo de WhatsApp, pero por otro también en el foro de la Plaza de las Ideas, hasta el próximo jueves, que tienen la siguiente clase, que creo que es con la profesora Más. Y es importante, bueno, que sigamos en este proceso de trabajo. Sé que muchos van a ver esta clase a nivel asincrónica, pero creo que es importante la responsabilidad que hemos asumido. Estamos, como les decía al principio, en la mitad del programa. Esto implica el logro que se ha logrado de avanzar durante 2 semanas. Bueno, no dejarlo, sino que, bueno, ahora el reto es mayor de culminarlo, porque ya lo que le quedan son 3 clases, es decir, ya hoy conmigo es la 5ª clase y solo quedan 3 clases para completar los 8 módulos. De manera que ya tienen más del 50% avanzado a partir de ahora, que es muy importante debido a que ya superaron las 4 clases, ahora tienen la clase 5ª y solamente le quedan 3 módulos para terminar el programa. Recuerden que el programa será, por un lado, certificado por la Universidad de Carabobo, que además tiene la posibilidad de optar a una mini planta potabilizadora de agua, que puede ser un emprendimiento muy interesante que puedan desarrollar en su comunidad, en su estado, y que pueda además brindarle la posibilidad de ser unos empresarios que puedan ser autónomos y no dependan de otra fuente de financiamiento, más en un momento tan duro como el que vivimos en el país desde el punto de vista económico. Pues tener un emprendimiento, un apoyo para emprender, como tener avanzada la planta potabilizadora, pues miren, es un apoyo inmenso, porque estamos hablando de más de $1.500 que costaría cada planta, ¿no? Haciendo así, creo que es importantísimo el compromiso. Cuando nos comprometemos de forma clara. Yo conversé con muchos de ustedes, a muchos de ustedes los llamé personalmente, a muchos de ustedes sé sus nombres porque conversé no una, sino 2 y hasta 3 veces con ustedes, cuando en primer lugar les avisé que habían sido aceptadas su postulación, luego cuando les hablé sobre la necesidad de que se inscribieran a través de los links. Conversé con cada uno de ustedes en esa ocasión, y creo que es importante, porque así se los hice saber en su momento, que aquí lo más importante es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros cuando asumimos el compromiso, la seriedad de una actividad, en este caso de formación, pero que además, pese a los problemas que todos tenemos de conexión, de problemas país, a mí se me va la luz, yo esta mañana no tenía agua, me bañé con tobitos, pero también tengo la presión de que no sabemos hasta qué momento tenemos energía eléctrica, pero independientemente de eso, y por supuesto los graves problemas de conexión de Internet, independientemente de ello, creo que es absolutamente importante el compromiso, porque en la Plaza de las Ideas tienen un material que se cuelga y que le queda a ustedes vigente para poder seguir analizándolo, para oírlo, para estudiarlo, para tomar notas si quieren, para profundizar, y además tienen la posibilidad del foro para hacer preguntas, para aclarar ideas. Las actividades no son complicadas, ¿no? Y además tienen el apoyo de, por un lado, el profesor Luis Mena, que no solamente es para evaluarlo, el profesor Luis Mena está allí también para poder apoyarlos y atender las dudas que ustedes tienen, y evidentemente el grupo de WhatsApp para poder facilitar. Lo que queremos es precisamente que ustedes culminen con éxito y culminen exitosamente el programa, pero además que se lleven en buena lid, y debido a que hicieron un buen proyecto, de eso se trata, y una buena defensa de su proyecto, la planta potabilizadora. No se trata de cortar y pegar, se trata de un proyecto que atienda a las necesidades de las comunidades en las que viven, que atiendan a la necesidad del emprendimiento también, y que evidentemente atienda a la grandísima posibilidad de resolver problemas sociales y de acompañar a las comunidades en la resolución de los mismos. Y para ello es absolutamente necesario no solamente la responsabilidad, no solamente el ejercicio de la ética, sino también sacrificarnos un poco para efectivamente cumplir con la palabra dada. Ustedes firmaron un compromiso que suscribieron al inscribirse, que ahí está el compromiso a atender a sus clases. Entiendo y entiéndannos que es difícil para todos.
Estamos en nuestra tercera corte, nos faltan 2 cortes más y probablemente vamos a tener una en San Carlos muy interesante en el estado Cogede, que probablemente sea híbrida, mitad presencial y mitad offline, pero estamos tratando de generar procesos en que puedan acercar la formación no solamente a quienes tengan acceso a Internet, sino también a quienes no, a través de la vía sincrónica y además a través de la vía offline. Por eso quiero pedirles que lo comenten entre sus amigos, entre los interesados, entre quienes ustedes vean que puedan tener interés en ser emprendedores, en que tenemos una ventana abierta para formar, para generar y aprovechar que, por un lado, FundaUC, gente de soluciones, Consorcio de Desarrollo y Justicia y Liderazgo y Visión, bajo el patrocinio y financiamiento de la Unión Europea, estamos comprometidos con los ciudadanos venezolanos en la generación de propuestas de cambio que puedan empoderar a los ciudadanos para hacerlos autónomos, independientes, libres, y sobre todo para atender gravísimos problemas que afectan la cotidianidad de los ciudadanos. Quedo de ustedes para cualquier duda. Si no hay ninguna duda adicional, pues bueno, daremos a la clase. Adelante. Una inquietud que tengo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jaycee Bermúdez. Otra vez. Escuchando, yo no sabía, me entero que la universidad es la que hace las pruebas en Carabobo, pero entonces ahorita imaginándome, ¿cómo es el proceso? ¿Uno llevaría, el dueño del negocio llevaría la muestra o la vienen a buscar? Y después le entregan un documento que dice que cumple con todos los requisitos, organolépticos, físico-químicos y microbiológicos, todo de una vez. Sí, Jaycee, tú, lo primero es, ellos no van a buscar las pruebas, primero, fíjate, en la página del servicio autónomo, la que les facilité, ahí dice cuáles son los laboratorios, y en el caso de Carabobo, recomiendan, hay varios, pero recomiendan la Universidad de Carabobo. Si quieres, mete en la página y verifica, porque te van a dar incluso hasta el link para conectarte con la Universidad de Carabobo. Pero independientemente de eso, ¿qué haces? Bueno, cuando tú vas a tratar el agua, si se trata de pozo, bueno, agarras el agua de pozo y la llevas a pozo profundo y la identificas, llevas el agua allí al laboratorio para que le hagan las pruebas. Eso infiero que tendrá un valor, tiene una tasa que habrá que pagar, porque evidentemente van a utilizar unos materiales, unos mecanismos que evidentemente habría que pagar. O en el laboratorio que ellos recomienden. Eso por un lado. Eso si se trata de un pozo, pero si se trata de una planta, utilizas primero el agua con la que vas a utilizar, que vas a procesar, a esa agua le tomas la muestra. Y luego el agua cuando la procesaste, tomas otra muestra. Antes de procesar y después de procesar, lleva las dos, antes y después. Lleva las dos y a las dos le hacen la prueba y ahí van a salir los niveles necesarios que regula el servicio autónomo de Contraloría, que serían los requisitos organolépticos, los requisitos físico-químicos y los microbiológicos, te aparecen allí. Que ojo, ustedes tienen colgadas las normas Covenin y allí dice cuáles son los niveles que son aceptados. También la norma técnica ya la tienen disponible para ustedes. Interesante. Gracias. De nada, a la orden. ¿Alguien tiene alguna otra duda? En el chat no tenemos otras, profesor. Bueno, no habiendo más dudas, nos vemos entonces en el foro. Y por supuesto, cualquier duda que tengan sobre la actividad, incluso por el grupo de WhatsApp, lo pueden comentar y estaremos a su orden y disposición. Que tengan todos buen día y un gusto haber compartido con ustedes.